Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con las series de televisión que tanto nos gustan. Como todas las semanas tengo conmigo a Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, aquí. Encantado de charlar un ratillo más Y este también a don domingo. Carlos. ¿Cómo estamos, don Carlos? Pues nada, más de bien. Aquí, aparte un auténtico bueno. Como anunciamos la semana pasada, si la semana pasada era sobre cómics, esta es sobre novelas. Vamos a hacer igual que la semana pasada estos dos top 5. Por un lado, las series basadas en novelas, basadas en literatura que más nos han gustado. Y por otro lado, las que están por venir. Algunas de ellas anunciadas, que además la podéis leer todas en fueradeseries.com, el artículo de Marichu Lazábal que ha realizado precisamente contando todas las adaptaciones de novelas que nos llegan o creemos que nos van a llegar durante este 2021 o aquellas que nos apetecería muchísimas ver. Jorge, ¿cuánto te ha costado hacer las listas? Pues me costó hacer la criba, porque la verdad es que Mm. igual que afortunadamente, igual que la semana pasada, la verdad es que aquí tenía bastantes opciones. He intentado que no se quede todo en fantasía y ciencia ficción, porque en principio, claro, al final la cara tira al monte y si es el tipo de libros que más me gusta leer, pues los que más están, pero bueno, no sé, tengo una lista bastante extensa y luego un montón de bolas extras que luego comentaremos. Ya te digo, Carlos, cómo ha sido la cosa. También tengo bastantes listas. Hombre, en las que lo que he conseguido algunas de esas antiguas que no podréis decir de ninguna forma, que no podréis vosotros chafarme, no como el otro día que me chafáis 3 o 4, y de las modernas, hombre, más que nada he visto pues cosas que me gustaría a mí ver clásica y tal, ahora lo comentaremos. Yo esta era una fácil, la que podría haber hecho dos top 20, una solamente de adaptaciones y otra con todas las ganas que tengo. Y al final, bueno, le iré comentando, ¿no? Le he hecho alguna de coger series que en su momento me gustaron muchísimo la adaptación, más allá de que después en las siguientes temporadas, de esas tengo un par, la cosa se desinflando. Y luego en la parte por venir, algunas de las que ya están confirmadas que va a haber, y luego, bueno, pues alguna cosita de las que estoy leyendo. Al final es aquello te he dado muy de culto de lo nuevo. De hecho, tengo dos, las que están en los últimos puestos, luego los contaré, que son las dos de las novelas que estoy leyendo ahora mismo precisamente. Y es que, bueno, luego lo voy contando y así no adelantamos absolutamente nada. Jorge, empezamos primero por las series que ya están emitidas o que estén actualmente de emisión. De todas ellas, ¿cuál es la que ocupa el quinto puesto de tu serie favorita basada en libros? Mira, acabo de cambiarla para que veas lo que me está costando, que justo según lo comentabas, estaba pensando algunos, venga, voy a mover esta de sitio porque creo que se merece la pena. Pues mi número 5 es The Looming Tower. Es una serie que a mí me fascinó, me encantó. Por ejemplo, no me acuerdo si fue no, 2018, estoy mirando aquí, Sí. cuando se emitió, y está basada en un libro yo tengo aquí apuntado, de Lawrence Wright, que ha escrito también varias cosillas parecidas, muy tocando el tema del 11S, de temas pues, de todo lo que había por detrás y demás relacionados con temas de inteligencia de defensa o de temas militares de Estados Unidos. Y la verdad es que la serie me encantó. Creo que además fue bastante, tristemente famoso porque creo que el doblaje es terrorífico, el de esa serie. Y además me compré el libro, pero lo tengo ahí en la librería que no he llegado a leérmelo. Y bueno, pues salimos un poquito de la norma del resto de temas, pues he cogido esta serie. Es una serie que cuenta toda la investigación que había por un lado del FBI y por otro lado de la CIA previo al 11S y cómo se podría, pues sin no haber evitado, que de alguna forma es lo que plantea la serie, sí que todos esos indicios de que iba a haber ese ataque en Estados Unidos. Yo como curiosidad creo que siempre lo cuento, es que el personaje principal de la serie era amigo de David Simon y David Simon de hecho en Oh, su no. blog tiene un post porque habla cuando él falleció, contando muchas de las cosas que ocurren durante la serie y cosas bueno, de lo que narra él, ¿no? En función del perfil que tiene él a nivel personal en cuanto a mujeriego y cosas similares, y que eso hiciesen que no le creyesen. Yo antes de ver la serie lo conocía por el post que digo yo, que tenía el blog de Amy Simon, que lo conoció en su época cuando él estaba en la oficina de Baltimore, antes de que destinasen Uh-huh. después a Nueva York, si no recuerdo mal. Lo conoció bastante, pero profundamente, era muy amigacho suyo, supongo que solamente de salones de té y estas cosas y de Seguro Café de las 5. Tenía mucha pinta de ser los dos de este tipo de cosas. sobre todo, lo que es fascinante, y creo que bueno, es una cosa que siempre se trata muchas veces en las películas, el enfrentamiento que hay entre la CIA y el FBI, o entre la policía y el Se baten un FBI, poco, siempre. sí, el cómo se pelean entre ellos, o cómo siempre el tema de las competencias y demás, y lo que en algunas series a veces, sobre todo los procedimentales policíacos, que siempre es la pelea del FBI o de la ATF con los propios policías y demás, que parecen más bien hay una pelea de egos. Aquí lo que realmente ves es que no es una pelea de egos, sino que es una cosa que va muy arriba y que tiene consecuencias, pues, terroríficas. Y bueno, y el caso del presidente de Guiro que cuentan, básicamente yo no sé si tanto evitar o no, pero sobre todo el hecho de que no hicieron nada
o sobre todo, no puso nada de su parte debido a una peleita entre agencias que podrían haberse pasado información y no sé, haber actuado de otra manera. Sí, es el tema de la jurisdicción que yo creo que lo aprendemos gracias a los procedimentales americanos. Es una palabra que Sí. utilizamos solamente para hablar de las competencias entre el FBI y la ATF, o entre la DEA, o entre el Homeland Security, o entre las distintas policías cuando pasa en Los Ángeles hasta que llega al condado y a partir de que llega a la ciudad, que es una cosa que me preguntases a mí, entre la diferencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues igual te lo sabría decir, pero no tengo más claro, tengo mucho más claro la diferencia entre el condado de Los Ángeles y la ciudad de Los Ángeles que la que tengo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya te lo digo yo. Don Carlos, tu quinta. Pues preparándome, porque yo, claro, ya sabéis que me documento, preparo, invierto varias horas en Qué morro. no como otra gente que se dedica el último 10 minutos a hacer una lista. Un día vamos a poner público los mensajes del chat que tenemos para hablar de esto, y entonces todo esto se irá al garete y lo sabes. Bueno, pues, Padre, resiste, sé fuerte. Dale. A esa ingente tarea de documentación he descubierto, vamos, esta no pensaba decirla, porque desconocía que estaba basada en una novela, ¿no? Y yo no sé si vosotros lo sabréis, pero llenó muchísimos sábados de iba a decir juventud, no, de mi infancia, El Virginiano. Ajá. El Virginiano fue una serie del oeste que, bueno, aquí en España, yo creo que no se emitieron, fueron 9 temporadas, se emitieron todas, con un actor, James Drury, que yo creo que luego apareció más del Virginiano, pero que luego, sin embargo, sí que hubo otro famoso Trampas, su compañero, que luego fue un actor de muchas películas de aventuras, donde intervino hasta el mítico Lee Jacob, como fue el 3 o 4 temporadas, las primeras fue el dueño del rancho de Shiloh, y era un western no al uso, ¿no? Era el virginiano, del que jamás se dijo el nombre, era alguien que había venido, lo habían contratado para estar en el rancho, y yo creo que leyendo, y además me he acordado ahora de alguna de las cosas, ¿no? Cómo efectivamente trascendía cada episodio. Era muy distinto de entonces, de la dirigencia, perdona. Entonces había otra famosa que era la Caravana era la otra que había famosa, o Bonanza, que eran muy, ¿cómo diríamos yo? Muy locales, ¿no? Muy dedicadas a lo que sucede aquí. El Vigilante pretendía trascender y era hablar de grandes temas. Tuve la suerte hace un año por ahí de que alguien, también lo tengo por ahí, lo colocó, no sé dónde sacaría el tío, no las 9, yo creo que son 5 temporadas que he hecho aquí, que están por ahí, cuesta mucho el que se baje, pero las podéis encontrar, y era una serie, ya digo, que yo recuerdo con cariño, en el sentido de que muchos sábados por la tarde de la infancia eran unos sábados deliciosos, porque yo creo que era el Virginiano, y después venía Viaje al fondo del mar. O sea, que eran unos sábados detenidos, y una gran serie del oeste. Hay un montón de series de esa época con tantísimas temporadas que Hulu hizo una labor de tenerlas hace 4 o 5 años, luego fueron desapareciendo del catálogo, y yo creo que cada una de ellas la tienen ahora los estudios y no se vuelven a ver. Yo estuve viendo alguna en su momento, y como te digo, la gran mayoría, incluso más moderna de la que estás contando tú, fueron desapareciendo poco a poco. No lo sé si ahora con la oleada de streaming en algún momento dado llegará alguna. Mi quinta es una novela que yo recuerdo haber leído las 2 primeras novelas antes de ver la serie. Es una serie que hasta su 4ª temporada, he comentado en algún top, también me encantó, que luego fue cuesta abajo sin frenos, y que ahora tengo mucha ilusión por ver cómo va a recuperar, tal y como conté en mi top de las más esperadas de 2021. Y estoy hablando de Dexter. El Dexter original de Jeff Lindsay. Es cierto que la primera novela es prácticamente lo mismo que vemos en la primera temporada, con un giro, y es que hay un personaje que en la novela y o en la serie tiene un futuro distinto del que tiene en su contrapartida, y eso cambia a partir de ahí totalmente el sentido. Se bifurcan muchísimo cómo van las novelas y cómo va la serie a partir de esa primera novela, pero yo lo disfruté mucho. Es cierto que era hija de su tiempo, igual que era la serie, y toda la parte que tenía de esa lucha con el pasajero oscuro, que en la serie lo veíamos en esa voz en off, se daba, o en esas visiones que tenía de su padre Dexter, en la novela se daba mucho como monólogo interior, que al final te facilita el poder hacer ese tipo de cosas. Yo lo disfruté mucho, leí 2 novelas más. La primera era Dexter, el oscuro pasajero, luego de Querido Dexter y Dexter en la oscuridad. Yo creo que me quedé en la tercera, si no recuerdo mal, y recuerdo gustarme mucho, como os digo, de otra cosa diferente,
A día de hoy yo creo que ya hemos visto mucha cosa y ha visto mucho cambio, pero cuando se publicaron en su momento Los Cuervos Pasajeros de 2004, es decir, hace ya 16 años cuando estamos grabando esto, era una forma distinta de ver una serie o una novela en este caso de crímenes, o una novela de investigación, una novela de persecuciones en las cuales el protagonista era a su misma vez un asesino. No era algo tan habitual de verlo, como os digo, en el 2004 antes de que se estrenase. Yo hasta recuerdo leerla, yo creo que 1 o 2 años antes de que Showtime decidiese que iba a hacer la adaptación. Así que Dexter es la quinta serie de las ya emitidas, basada en libros, que más me ha gustado a mí. Jorge, vamos con tu 4. Pues mi 4 es El cuento de la criada, que Ujú. es bueno, que es un auténtico fenómeno y además bastante curioso el hecho de que eso está basado en un libro pero de mucho, mucho antes de cuando se ha gestado la serie, el libro del año 85 de Margaret Atwood. Y bueno, yo creo que sobra decir el pelotazo que supuso la primera temporada. Y de hecho, tanto para la serie en sí, que es pues, hinchada a premios de todo tipo, reconocimiento de la crítica y del público masivo. Luego siempre que yo creo que ha ido, no sé si flojeando o podemos decir que creo que fue tan grande el destello o fue tan grande la luz de la primera temporada que era imposible mantener el nivel, sobre todo más que nada por la sorpresa del mundo en sí. Creo que al final las siguientes temporadas lo que han hecho ha sido desarrollar un poco más los personajes y estas, pero creo que lo que es la trama en sí, lo que es el mundo que nos cuenta, en la segunda temporada ya no es tal la sorpresa, y entonces claro, ahí es imposible mantener el nivel. Pero vamos, un curioso porque coger un libro de tanto tiempo atrás que bueno, que lo volvió a colocar en tope de ventas. De hecho, animó a la autora a sacar un segundo volumen, si no me equivoco, y un ejemplo perfecto de lo que del matrimonio entre libros y televisión, sin lugar a dudas, vamos. Sí, señor. Sí, señor. Don Carlos, tu cuarta. Pues vamos a pensar un poquito en España. Mira, y he cogido esta porque yo creo que fue la que más me gustó, pero vamos, había varias que podrían competir. Es basada en novelas españolas, miniseries de televisión española, Trazando el Estudio 1, algunas más largas, y yo he elegido Los Gozos y las Sombras, Ujú. de Torrente Ballester, una novela muy bien llevada. Podría haber cogido también perfectamente Fortunata y Jacinta, por ejemplo, con Ana Belén y con esta que fue maravilloso, o podía haber cogido varias más, ¿no? Más que la serie en sí, me gusta el reconocer, y me gustaría que quedase aquí, la enorme tarea que hicieron los guionistas en una época de televisión española para novelas, y no tanto clásicas como actuales, llevarlas. Y el buen trabajo que tuvieron unos grandes directores, que ya ahora tenemos los de Hollywood que van a hacer series, ¿no? Pero aquí en España ya Mario Camus y algunos de los grandes directores de cine no tuvieron ninguna pega en meterse a realizar series con unas grandes adaptaciones y unas muy buenas interpretaciones. Ya digo, hay 4 o 5 al menos que podíamos nombrar. He elegido esta de Los Gozos y las Sombras porque Charo López en ella hacía un papel impresionante. Ana Belén lo hizo también, ya digo, la otra que se ha nombrado, que de esta como ejemplo. Además, yo recuerdo en la pandemia que volvió a recuperarla, muchas de ellas, la 2 la fue emitiendo, y que además tuvieron un gran éxito de audiencia, y el descubrirlo, un montón de gente que no las conocía, No sé yo, pues pero eso. seguro que sí. Muchas de ellas están en el catálogo, en la carta en televisión española, ¿eh? Sí, fueron reponiéndolas, yo creo que prácticamente uno a la semana, o no me acuerdo si durante cada semana emitían una habrá como 10 o 12 de grandes clásicos de la literatura española que hicieron adaptación en los 80, 90, 2000 en algunos de los casos de las que hay, sin irte a Cañas y Barro, ¿no? Pero vamos, relativamente más recientes Sí, sí que hay bastantes, mira, bastantes. se me había pasado esa calle y se también por Citroën también. Y luego en los 2000 yo creo que hubo bastantes miniseries de 2 episodios, 3 episodios en alguno de los casos, bueno, que forman parte y que quizás son menos conocidas por el gran público, y que al final están disponibles a la carta, como decía don Carlos. La gran mayoría las están subiendo también a YouTube. Tenéis prácticamente todos, ya no solamente eso, sino puede ir hasta Lola Rafaela. Están todos los programas de Lola Rafaela y Diana y los Siete, si os queréis someter a esto y Sí, ver lo que es la historia de la televisión en España. Es curiosísimo, porque estoy suscrito al canal este y de repente me aparece El Hombre y la Tierra junto con el último programa de Lola Rafaela, y es una cosa absolutamente Just, delirante de canal. Justo hoy veía en Twitter que alguien comentando una entrevista, creo que es a Garci, y estaban comentando hay cosas del programa este de cine que hacía Garci en su Días de cine. momento.
No, Días los de días de cine era el cine. del otro. El Es el Legarci no otro, recuerdo cuál el de era. García, Legarci, bueno, que era el que están ahí todos los prohombres de la cultura fumando como cajeteros Sí, 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 sí. y demás, Y y bebiendo cosas blancas bebiendo. que parecen agua, pero que realmente no Pero deberían ser agua en pues absoluto. creo que y justo lo estaba comentando Qué a grande es el cine, alguien. ¿no? El grande es el cine, justo. Y le comentaba otro, dice, pues están todos en la página de. Y claro, y es todo un shock verte ahí y decir, bueno, eso, primero, todo hombres, por supuesto, una luz muy tenue, todos fumando como carreteros, Como carreteros, ¿no? bebiendo, y qué curioso cómo cambian los tiempos para ver. Y no sé, y al final, sí que es verdad que dentro de eso está muy bien, porque al final la gente conocía mucho el cine, y pues, estoy seguro que mucha gente que empezó a descubrir el cine o que bueno, esto era un poco como su lugar de peregrinaje o su revista de cultura de turno, el formato audiovisual, pero es menudo shock ver el formato de entonces. Yo creo que fue en el documental de los Bee Gees que os conté, creo que había una de la entrevista, yo juraría que una entrevista que le hacían en la BBC y salían fumando, pero vamos, con las copas desde luego, pero fumando en medio, y es cierto que da un Es un shock. shock. Yo recuerdo el episodio aquel de Mad Men, más allá del tabaco, ¿os acordáis? En el que de repente están en medio del campo y tiran todo dentro del campo cuando están haciendo el picnic, que es una cosa que a Sí, día sí. de hoy, que no te digo que no se haga, pero que te sorprende un montón. Es cierto que cómo han cambiado los hábitos y cómo han cambiado las costumbres, de En luego. los paratorios. No sé si es en Mad Men también o en alguna serie de esa que sale. Bueno, en Master of Sex, por ejemplo, que están por el hospital y están fumando y sin ningún Ujú. tipo de problema ni nada. Y claro, es algo que hoy en día, No, fíjate, lo que echas y de yo lo menos que recuerdo, es era. decir, yo recuerdo ir fumando en el AVE y recuerdo ir fumando en el avión. O sea, yo todavía Ujú. recuerdo esa parte de AVI, y no que me la hayan contado que la haya visto, ¿no? De haberlo hecho. ¿No? O sea, Claro, yo recuerdo. y luego empezó a salir en la zona de no fumadores, pero bueno, Mm, que era no fumadores realmente era que a partir de la fila 16 para atrás eran no fumadores, pero claro, de la 15 para adelante eran fumadores, con lo cual si te tocaba la 16, estabas en fumadores, te gustara o no te gustara. Recuerdo eso, y recuerdo las primeras, claro, estaría hablando yo en el 99-2000 es cuando tuvimos, en el despacho de la universidad, por supuestísimo, y antes de entrar a clase, por supuestísimo, y profesores en el instituto fumando en clase y en el colegio, eso lo recuerdo, vamos, sin ningún género de Sí. duda, sí, sí. ¿Cómo han cambiado los hábitos? Madre mía de mi alma. Mi cuarta es Normal People. Normal People está basada en una novela de tremendo éxito de Sally Rooney, cuya primera novela se va a adaptar, si no pasa nada, durante este 2021. Fue una de mis series favoritas del año pasado. Tiene dos interpretaciones absolutamente maravillosas de Paul Mescal y de Daisy Edgar Jones. Paul Mescal estuvo nominado al Emmy. Daisy Edgar Jones está nominada ahora al Globo de Oro, como Connell y como Marianne, en una historia tremendamente simple que es de chico conoce a chica, chico tiene química personal y sobre todo sexual con la chica, y a partir de ahí cómo evoluciona su relación en la que están totalmente empeñados en meter la pata, especialmente él. Es de verdad una historia tremendamente simple. Es que triste, no. Es una historia como de las más viejas del mundo, pero tan bien contada, tan bien interpretada, tan maravillosamente hecha. A mí me fascinó cuando la vi en su momento, así que Normal People quería meterla. Si no la habéis visto, está disponible en España a través de Stars Play. En Estados Unidos es una producción de BBC, y luego con Hulu, también con Screen Ireland, porque la serie está rodada prácticamente toda en Irlanda. En Estados Unidos en Hulu, aquí la tiene Stars Play. Es una de esas pequeñas joyas de ese catálogo maravilloso que está organizando Stars Play. Star Play, Filmin y Apple TV Plus tienen menos contenido, desde luego, que los grandes monstruos, pero tienen cosas tremendamente muy bien seleccionadas. Normal People es la que ocupa el cuarto puesto de mis series basadas en novelas preferidas que ya hayan emitido. Jorge, vamos con tercera. Pues mi tercero es un grandísimo libro que se convirtió primero en una película bien, aceptable, divertida, y luego en una serie sobresaliente. Y seguro que ya, con esto ya seguramente que José lo ha acertado. Friday Night Lights. Esta historia de un equipo de fútbol de instituto, en el cual, tal y como está en el libro, la sorpresa es que cuando descubrió que los Premium Panthers, si no me equivoco, originalmente eran capaces de meter a más de 15.000 personas en su estadio de fútbol siendo un equipo de instituto, era algo que bien merecía la pena investigar y saber qué pasaba ahí. Y bueno, pues ahí se dio el nombre del autor por completo. No lo Ben busco, pero Billingsley. justo. Billingsley de apellido, el Ben no sabría decirlo, pero te lo miro mientras. Y nada mejor que hoy para recomendar. Justo, ya exacto. ¿No? Cuando estamos apenas a unas horas de que sea la Super Bowl, pues Super eso, el Bowl. cómo este hombre decidió irse un año allí a ver que realmente por qué ocurría esto. Creo que también luego creo que no va a poder volver allí nunca jamás, si no me equivoco, porque la gente no terminó de gustarle demasiado las cosas No. como las contaba y cómo las explicaba.
pero bueno, que el libro es una maravilla y además recoge el cómo al final todo un pueblo se puede volcar en un equipo de instituto, el cómo la tragedia de los ídolos de barro, de gente que en un momento a otro, en un momento lo es todo y que luego lo es nada, y esto yo creo que sobre todo la serie lo recoge muy bien. Y bueno, la película estuvo bien, Oliver Stone yo creo que hizo un papel bastante digno y entretiene, pero lo que realmente es maravilloso es la serie, sin lugar a duda. Algunos de los actores y actrices que aparecen en la película rescatados para la serie, una serie que fue golpeada como pocas por la huelga de guionistas, en cuanto al hecho de que les pilló justo por la mitad, y de hecho tuvieron ahí un tonteo un poco raro para intentar en la segunda temporada sobre todo hacer algo que no era lo que había sido la primera temporada, y luego creo que bien recondujeron bien el camino, y en final, si me equivoco, fueron 5 temporadas con un cambio brutal en el elenco y en la propia historia en la cuarta, si mal no recuerdo, y es una serie fascinante, que además yo creo que la serie esta que te puedo decir, es una serie de adolescentes de un equipo de fútbol americano de instituto. Olvídate, o sea, no importa ni que sean adolescentes ni que sea el fútbol americano, la puedes ver perfectamente si te guste el fútbol americano, porque es una serie de personajes, de relaciones, de lo jodido que es para alguna gente poder salir adelante, de sueños frustrados o de sueños cumplidos, y que está tan bien rodada y está tan bien interpretada, y eso te lo dejo para ti, con una pareja tan especial. Total y absolutamente. H.G. Bissinger, no me acordaba de la serie que tendrías, que como curiosidad era primo de Peter Berg, que es el que adapta, el que coge la serie, el que coge la novela, perdonadme, o el libro, y lo lleva a la película, y posteriormente es el productor ejecutivo, aunque luego ya sería Jason K. Timms el que haría de showrunner. Berg se quedó él como productor y como creador de la serie, y sería que Jason K. Timms el que después haría un montón de series más, especialmente Brotherhood, el que cogería la serie hacia adelante. Don Carlos, tu tercera. Bueno, pues mira, vamos a seguir aquí en España con una serie basada en unos libros para mí míticos, queridísimos, entrañables, y del que hace poco leí una entrevista con su hijo, realizada por un gran periodista que ahora ocupa otro puesto bastante más importante, ¿no? Que ya sabe, Jorge ya sabe de qué se trata, ¿no? Se trata de Carvalho, claro, la serie del mítico detective de nuestro queridísimo Manolo Vázquez Montalbán, ¿no? Pero hizo 2, Carlos, no. Yo no digo el asesinato que cometió luego el Juanjo Corbé y la italiana aquella de mal nombre. Digo la Eusebio Poncela. No fue un bodrio que no tiene nombre siquiera. Eusebio Poncela, poco... Yo pensaba que Carvalho sería un poco más duro, ¿no? Me acuerdo que hicieron una película que fue Carlos Ballesteros, creo que el que interpretó, me pareció más, pero Eusebio Poncela le daba un sentido, una filosofía que era la que desprendía Carvalho. ¿Qué decir de las novelas de él? A mí me encantaron, la he visto, releído 2 veces, creo que la tengo en 2 colecciones distintas. A mí Vázquez Montalbán me encantaba y el Carvalho me atrajo enseguida. Si además tenemos en cuenta que gracias a él luego apareció otro semi-Carvalho, ¿no? Que fue el que creó Cavalieri en Italia, con su comisario Montalbano, pues estamos agradecidísimos a esos libros que dieron lugar, ya digo, a esa serie, a un bodrio también, desgraciadamente, pero a una gran serie que no está en la carta, lo he mirado, no, definitivamente no, pero por ahí sí que pirula. Mi tercera lo ha contado Jorge antes, y es El cuento de la criada. Yo me leí la novela justo antes en inglés, ya porque prácticamente todas las novelas sí están editadas originalmente en inglés, pero es que además en España está totalmente descatalogada, está totalmente desaparecida. Durante un tiempo HBO España habló de ella como The Handmaid's Tale, y luego ya se ha quedado como El cuento de la criada, y la primera temporada, desde luego, es la adaptación pura y dura de la novela, quitando el epílogo final que tiene la novela, en el que cambia un poquito el contexto y te cuenta un poquito de las cosas, o te deja un poquito roto. Es una novela maravillosa, relativamente corta, no es nada exagerada, deja mucho el mundo a tu imaginación, cosa que en la serie es lo que comentaba Jorge, se empieza a hacer a partir de la segunda temporada de la propia de la adaptación audiovisual. A mí me gustó muchísimo la novela cuando la leí, que yo desconocía por completo. Yo
tenía referencias de ella, pero yo creo que no había leído absolutamente nada en ningún momento. Me fascinó la novela y me fascinó, yo creo como a todo el mundo, fue de esas series que llegan en el momento preciso, en el lugar adecuado. Fue un momento en el cual además no estaba Juego de Tronos, arrasó en los semi en su momento, en la primera temporada, y es cierto que después, pues eso, refugió tan fuerte la primera temporada que cualquier cosa que fuese de bajón en la segunda y a partir de ahí funcionara. Hoy, este fin de semana pasado, precisamente publicábamos en Fuera de Series un análisis de qué está ocurriendo con la cuarta temporada, que está todavía ahí pendiente, que se ha venido afectada por como prácticamente todo por el coronavirus, que están esperando a ver qué es lo que ocurre con ella. Además ha funcionado muy bien, o sea que hay demanda e interés por saber qué va a ocurrir con el cuento de la criada. Yo digo que hay. Yo creo que fue el primer gran éxito de estas compras de fuera de lo que venía de HBO en HBO España, antes de que llegase Chernobyl, que quizás fue la siguiente gran bombazo que tuvieron ese tipo de cosas. Desde luego fue El cuento de la criada, lo que ocupa el puesto 3 de mis top series basadas en libros que estamos haciendo aquí. De hecho, he leído, porque han entrado en la entrada de la Wikipedia y pone que está renovada para una quinta temporada, así que, o sea, que creo que acaba la quinta. Lo que está confirmado, si no me acuerdo si está confirmado, o al menos ya todos los rumores eran de la renovaban por una quinta y con esa concluía el ciclo. Que es una de las grandes producciones además de MGM, ahora que se habla tanto de la compra o de la venta de MGM con el catálogo de todas las películas de James Bond y de la nueva película que sigue sin emitirse y todo lo demás. Una de las grandes propiedades que tiene, que han hecho dinero recientemente a MGM, precisamente, ha sido El cuento de la criada. Jorge, vamos con tu segunda. Pues el segundo va Buenos Presagios, o Good Omens en idioma original. Uno de mis libros favoritos, escrito en su momento por Terry Pratchett y Neil Gaiman, en una combinación que además se nota que escribe cada cosa. Yo creo que cuando lees el libro, o quién ha aportado cada parte del libro, y no sé, es que yo creo que es el libro que más he regalado en mi vida, y de hecho, salvo el periodo en el cual se descatalogó, en el cual no hubo manera de conseguirlo, pero bueno, luego pasado, pues, yo creo que fueron 10 o 15 años que no iban a conseguirlo, se volvió a editar, y luego encima con la serie, con la adaptación a serie que hizo Amazon a manos de Neil Gaiman, que según nos cuenta fue una de las últimas conversaciones que tuvo con Terry Pratchett. Le dijo que por su parte tenía toda libertad absoluta para convertirlo en serie. Además que es una cosa que estuvo, sobre todo Terry Gilliam estuvo detrás de intentar hacer una película, una serie sobre Buenos Presagios mucho tiempo y nunca jamás consiguió ponerla en marcha, y al final pues fue el propio Neil Gaiman el que dijo, bueno, pues ya que he empezado a cogerle gustillo a esto de hacer cosas, pues me voy a leer a monta cabeza, y yo creo que al final salió un producto bastante decente. A mí me gustó, pues, quizá podría haber sido mejor en algunas cosas, quizá algunas cosas no te las esperabas con PC, pero como tal, de hecho, creo que en Amazon funcionó muy bien, porque incluso le parece que hubo un ofrecimiento en fin de hacer algo, de sacar una segunda temporada, que claro que sería todo sobre el vacío, porque la serie empieza y acaba tal cual lo que cuenta el libro, y no sé si es algo que todavía está ahí posible, aunque imagino que este hombre estará bastante liado ahora con Sandman, pero yo creo que funciona bastante bien. Yo creo que además lo promocionó mucho Amazon en su momento, hasta el punto de que en Reino Unido los paquetes de Amazon venían impreso con publicidad de Good Omens, con un elenco espectacular, que además es muy gracioso ver las entrevistas, porque en el caso de John Hamm decían, yo no sé qué hago aquí. Exactamente, yo estoy encantado con esto, pero exactamente no sé cómo he llegado a esto, pero me encanta la historia y me encanta el personaje que me han dado, y no sé, yo es que no puedo ser aquí parcial, no puedo ser imparcial, porque Ni tienes que serlo, qué leche. claro, yo fui a esta serie con una sonrisa oreja a oreja constante, todo el tiempo, y cada vez que había un detalle, y cada vez que tal recordarlo, y no sé, es que para mí es pues no sé, es que es mi libro favorito, y lo releo siempre que puedo. Yo creo que lo habré leído así como 8 o 9 veces seguramente, y bueno, la tenéis en Amazon si no la habéis visto. Merece mucho la pena la serie, y merece mucho la pena el libro, por supuesto. Don Carlos, acércate un pelín el micro que tienes más a la boca, que creo que te cogerá mejor, porque como eso es muy peculiar, a ver si lo No puedo puedes mover poner. mucho. Si puedes, si no puedes, no te preocupes. Así ya está. Que te está cogiendo un poco bajito, luego lo intentaré ajustar en edición. Vamos con tu dos. Mi dos, venga, voy a ponerme clásico, que luego la siguiente voy a tener que hacer mucho clasicismo. Una serie que fue mítica, con unos libros magníficos de un grandísimo Robert Graves. Yo, Claudio. Yo creo que esa serie abrió los ojos aquí en España. Creo que la tengo en dos colecciones distintas de DVD, y la tengo grabada también, ¿no? Pero el actor, el que hacía de Calígula, y el gran actor
y ese estilo inglés, ¿no? De las series, que luego cuando lo ves dices, bueno, pues era muy teatral, ¿no? Muy de pequeñas habitaciones, no había grandes escenas. El mercado parecía casi la esquina de tu casa, que no era grande, ¿no? Pero, joder, qué pedazo de interpretaciones, y sobre todo es que eran unos libros impresionantes, impresionantes. De Robert Graves, desde luego yo, Claudio, tienes que leerlo, pero luego tiene 2 o 3 cosas por ahí, un tomazo entre ellos que hace poco se editó en España, de verdad impresionante. Para los clásicos, ahora que está un poco de moda también, ya hay una serie nueva, ya hay una Bethany, la nueva arqueóloga esta que está funcionando por ahí, ¿no? Pues recordar mm, aquella época con sus cosillas, no parece que fuese muy objetivo Robert Graves cuando escribió acerca de Calígula o acerca de Claudio, sobre todo, ¿no? Que no es, la historia no parece que lo deja tan bien como Robert Graves lo deja, ni fue tan inteligente, pero como atención, como el Derek Jacobi, el trabajo de los actores, quedó, y en España fue una auténtica sensación. Y se vuelve, cada cierto tiempo se vuelven un montón de ella en los círculos. Cuando lo metió Filmin en su catálogo se volvió a hablar, y de varias conferencias y varias charlas en las que sacan algunos de los fragmentos. Y yo creo además precisamente ese efecto teatral que dices tú le ha servido muy bien con el tiempo. Creo que si hubiese intentado hacer otra cosa se notaría mucho más el cartón piedra, y como dijeron, no, mira, esto es una obra de teatro filmada fundamentalmente, y es lo que tenemos aquí, y lo que tenemos son un grandísimo texto y unos grandísimos actores. Yo creo que es una de las razones por las cuales al final aguante tantísimo tiempo después. Yo creo que de las cosas clásicas inglesas, junto con Doctor Who, para los fans de Doctor Who, debe ser las cosas antiguas que más se siguen viendo a día de hoy de todas las cosas británicas. Mi 2 es Canciones de Hielo y Fuego o Juego de Tronos, como prefiráis. Y sí, vale, las 2 últimas temporadas. Y digo las 2 últimas porque yo creo que los problemas de la última temporada venían desde la penúltima temporada, o al menos ya se le estaban viendo las costuras desde esa. Pero qué camino, señores, qué camino. Desde la primera temporada, pasando por la boda roja, siguiendo por lo que queráis, especialmente en toda su función, pero especialmente las 5 primeras temporadas, y aún así, la tan denostada última temporada, y la que yo creo que realmente la que más flojea, que la penúltima, tienes momentos sencillamente maravillosos. Es historia viva de la televisión, es la que cambia totalmente el rumbo de HBO, es la que crea todo el fenómeno de las sagas de fantasía, de ciencia ficción hasta cierto punto, pero fundamentalmente de fantasía, que luego Jorge nos contará de la que tiene ganas de ver. Es decir, es la que se ve que una producción internacional rodado en 200 y pico países cuando se podía hacer, que esa es la segunda derivada de todo esto, con un plan de rodaje absolutamente loco de cómo conformar toda esa serie de actores y gente que tiene que estar, los directores, y ahora te coges un vuelo, esto de hoy en martes estaré en Croacia, hoy estoy en las tabernas reales, esto tiene que ser jueves, ¿no? Exactamente igual. Es impresionante que algo tan complejo, tan largo, tan grande saliese tan bien. Y como os digo, temporada final arriba o abajo, 2 últimas temporadas arriba o abajo, sigue siendo una experiencia que yo no sé ahora viéndola cómo sería, pero era una cita obligada. O sea, en un mundo en el que cada vez es más complicado. Yo lo comentaba cuando estábamos hablando en el podcast especial que hemos hecho por el Star Wars Podcast Day, hablando como de Mandalorian era una cita obligada cuando veía el episodio, igual que lo está haciendo ahora Bruja Escarlata de Visión. El lograr sabías que tenías que ver el episodio y la gente se quedaba de madrugada, o yo mismo me fui a ver el primer episodio de la última temporada al evento que hizo HBO España en Madrid. Eso es tremendamente complicado de conseguirlo en el mundo actual, y lo hacía desde luego Juego de Tronos, y sigue buscando la HBO desde que se la acabó, con secuelas o con cualquier otra similar. Así que Juego de Tronos, o si queréis, la saga de Canción de Hielo y Fuego, es mi serie número 2, adaptación que más he disfrutado con el tiempo. Jorge, solamente te queda una. La mía también era Canciones de Hielo y Fuego, el Juego de Tronos. Iba a comentaros una cosilla porque con Chica Cascajosa, a raíz de leer el libro este que salió en Navidades, que cuenta un poquito el making of de toda la serie, se está marcando un hilo en Twitter viendo con cada uno de los capítulos. Eso, contando un poquito el cómo el cartón piedra de las primeras temporadas, pues ahí es lo que hay, pero luego contando los detalles de, mira, este capítulo pasaba esto, este capítulo, fíjate lo importante que era lo que comentaban aquí, cómo se desarrollaba, o cosas en plan
en este capítulo ocurría tal cosa y lo importante o lo fascinante que fue esta escena en su momento. El libro que es el libro de James Hibbert que se llama Todos los hombres deben morir, la verdad es que lo comentaba con Chica Causa y hay más gente que también me ha comentado que merecen mucho la pena y bueno, no sé, que añadir a lo que tú has comentado. Y es que realmente ha sido un fenómeno, yo creo que ha sido la serie que ha conseguido, ha sido el libro que ha conseguido que su adaptación a la serie se convierta en un fenómeno a nivel de merchandising. O sea, yo creo que no había tanto merchandising o como tanto fandom como con una serie como ha ocurrido con esta serie y sobre todo el halo que deja. O sea, el cambio en la industria ha sido tal cual. Todo el mundo que sueña ahora, antes toda cadena soñaba con hacer su propio Soprano o con su propio Mad Men y ahora todas las cadenas están soñando con tener su Juego de Tronos por lo que significa no solamente a nivel de prestigio, sino a nivel económico, a nivel de legado que puede dejar. Y bueno, todavía está por ver, quizá, va a ser interesante ver si este salto de tiempo, este gap de tiempo tan largo entre el fin de la temporada o de la serie madre, por decirlo de manera, y el inicio de todos los spin-off, cómo va a afectar, si la gente lo va a ver con tantas ganas o no, o igual estamos muy reacios y luego en cuanto veamos el primer episodio del primer spin-off vamos a estar aquí todos enganchadísimos y encantados como si no hubiese pasado nada, pero bueno, creo que es innegable, te puede gustar más o menos, estas temporadas finales, pero que es innegable que ha sido la adaptación de un libro, una serie que lo ha cambiado absolutamente todo en el mundo de televisión, sin lugar a dudas. Sí, señor, total y absolutamente. Don Carlos, tú no. La 1, pues no tenía más remedio que ser esta. En esta ocasión sí que tenía clarísimo quién iba a ser quién iba a decir yo como uno. Porque fue un libro impresionante, es un libro formidable de un gran actor, de un gran autor que desgraciadamente nos dejó no hace mucho. Tuve la suerte de estar incluso en su casa, visitándolo y su formidable biblioteca. Espero que, aunque en estos tiempos de pandemia se haya podido al final crear ya la fundación y que esté funcionando bien, la fundación de Rafael Chirves. Y la serie y la novela, de luego, es Crematorio. Una serie que yo creo que será de las mejores que se echó en televisión española. A los Sánchez Cabezudo hay que agradecerles ese impresionante guión, con una gran participación, porque Chirves comentaba que le había encantado la serie, había participado muchísimo, y con unos actores alucinantes, ¿no? El penúltimo trabajo, yo no, fue el penúltimo trabajo de un enorme José Sancho, una serie que destripaba lo que en España estaba pasando y que luego más tarde veríamos un poco más adelante, y uno de los exitazos de Canal Plus y luego La Sexta cuando lo hicieron en abierto, ¿no? Pasará desde luego, yo creo que ahora mismo está entre las 3 mejores series que se ha hecho en televisión española. Hablamos muchísimo en su momento, tuvimos la suerte en Fuera de Ser, lo recuerdo como si estuviese ahora mismo en Radio San Vicente los tres, de hablar con los hermanos Sánchez Cabecido largo y tendido sobre la misma. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que hacen después de que la zona, yo creo, no llegase a la expectativa ni de lo que ellos esperaban, y yo creo que tuvo la mala suerte de cuando debutó, de la forma en la que debutó, cómo se estrenó y un montón de cosas. Y Crematorio yo creo que siempre es la historia de lo que pudo haber sido, ¿no? De si Canal Plus hubiese apostado como posteriormente hizo Movistar Plus, de haber creado ese pequeño HBO, ese inicio de HBO, y no, fue un frenazo. Junto a ello, además, tuvo que fue de Jorge Sanz, que le funcionó relativamente bien, no los efectos de lo que ahora tendría, y ahí tuvo ese parón de la producción propia, supongo por lo dinero de los derechos de fútbol y por traer las series especialmente de HBO, que en ese momento tenían la exclusiva, es que lo tenían todo. O sea, yo recuerdo también decir eso precisamente cuando la gente se cabrea de Movistar, decir... de Prisa y del artista Sí, y todos los problemas internos como de... las ruinas, ahora ya se han quedado hasta sin Santillana, sin nada. Un desastre auténtico. Porque yo he leído por ahí, y sin embargo las audiencias fueron buenas, ¿eh? Un 4 y pico y un medio, 5% estando en el Plus, ¿eh? Creo que fue el tercer o cuarto programa más visto del Canal Plus, o sea, Sí. me acuerdo que alguna vez comentábamos nosotros, como no tenemos datos, no sabemos tal cual, ahora que sabemos los datos, casi 1 millón de espectadores, no estuvo nada mal la serie y podía haber sido el comienzo de una gran amistad, como dice, pero vamos, luego el Canal Plus optó por, bueno, el amigo de la Academia, el Severiano, optó por otras cosas y se fue todo a matar indios por ahí.
Mi uno lo ha comentado Jorge previamente y es Friday Night Lights. Y al final es una serie que a mí personalmente siempre y toda la vida me acordaré de ella. Es una serie que yo recuerdo que es la primera serie que empecé a ver con la que ahora es mi mujer y es de las primeras series que yo recuerdo de ver a ritmo americano y de verla en inglés con ella, con subtítulos conforme lo podríamos verla en todo ese momento. Creo que tiene un piloto que a día de hoy a lo mejor no te sorprendía tanto, pero cuando se estrenó en el 2006 desde luego que lo era. Es uno de los pilotos cuando hacemos el top de pilotos, las que va a estar ahí, siempre pondré de sí, siempre pondré Mujeres Desesperadas y desde luego siempre tendré Friday Night Lights. Y luego tiene la rarísima habilidad que comentaba Jorge también de ese giro que tiene al final de la tercera temporada, en el que prácticamente es una serie nueva con elencos nuevos y en el que te hace que aquellos a los que has adorado absolutamente y por los que has de alguna forma hecho el cheerleader de ellos, de vamos a ganar, convertírtelos de alguna forma en los villanos y cambiar totalmente la escena. Tiene una segunda temporada totalmente maligna o totalmente vilipendiada, de que en algunos casos incluso Seppenwall siempre dice que no existe, que directamente te la saltes y que no hay. Yo creo que no llegaría a esos puntos, pero es cierto que tiene algunas cosas que realmente son complicadas de mantener después y de hecho hay muchísimos de los hilos que se plantean en la segunda temporada que posteriormente se olvidan. Y como decía Jorge, tiene unos intérpretes sencillamente maravillosos, pero es que los tenía desde el principio, los mantuvo hasta el final, porque al final siempre tienen pues esa idea o esa unión entre los entrenadores, entre Mrs. Coach y Mr. Coach, pero es que el elenco de jóvenes, es que tenemos Julian Smollett Smith, que la hemos visto recientemente en Territorio Lovecraft, nació de ahí, tiene un papel sencillamente apabullante. Es que Taylor Kitsch, que a mí me parecía alguien que se iba a comer totalmente Hollywood, es un papel apabullante que tiene como Tim Riggins. Algunos que han seguido más carrera, otros que no, todos ellos que parecía que le iban a tener desde luego ante muchísimo tiempo. Jesse Plemons quizás es el que mejor ha tenido carrera posteriormente y fundamentalmente Michael B. Jordan, que hace el nuevo quarterback que llega a partir de la cuarta temporada. Yo todavía tengo, no sé si estás viendo en YouTube. Se ve. El fondo con Tim Riggins. Tengo a Tim Riggins de fondo de móvil, lo tengo desde el primer móvil y lo mantengo. Hasta ahí llega el fenómeno fan con esta serie. Y como os digo, y Kyle Chandler y Connie Britton, de una de las mejores representaciones de lo que es una vida en pareja de dos personas que se quieren, pero que tienen diferencias y que tienen gustos distintos y que tienen aspiraciones distintas, ¿no? Y esas conversaciones que tienen desde el primer momento, yo recuerdo el momento ese de los armarios, que estaba en el piloto, yo creía que era mucho después, pero mira la casa que tiene armario para ti y para mí, ese me fascinó, porque alguna conversación similar he tenido yo. Así que Friday Night Lights es la serie basada en libros más que novelas. Es cierto que al final es un relato fundamental que hace Billingsley con alguna cosa más que más me ha gustado de todas las que he podido ver hasta ahora. Una pequeña pausa y vamos ya con las que nos van a venir. Estamos ya de vuelta. Jorge, ¿esta te ha costado más o menos hacerlo que el anterior? Esta me ha costado más o menos lo mismo. Lo que pasa es que aquí también tenía que mover alguna de sitio y no descarto que ponga alguna más en esto, sí. Cuéntame tu 5. Pues mi 5 es Fundación, que yo llego un poco tarde a la fiesta, todo se ha dicho, porque yo sí que leí en su momento, porque me gustaba mucho era el Club de las Viudas Negras, el Club de los Viudas Negras, ¿no? Sí. El que me lo recomendó precisamente nuestro padre, y que además tiene uno de los relatos muy curiosos que habla de Tolkien, que me cogí, por ahí fue lo que me captó, y luego me leí unos cuantos más. Llego tarde a Fundación, pero yo ahora estoy ahí, porque más justo ayer que me compré un volumen que viene toda la trilogía, no, la trilogía clásica no, todo lo que rodea a Yo Robot, está Yo Robot, y hay varios más varios me los leo, y a mí me gusta mucho Fundación. Está claro que la diferencia de tiempo aquí en algunas cosas se nota, pero a mí me gustó, disfrutó muchísimo, me lo leí en un tris, y bueno, y con muchas ganas de ver la serie, que a ver si hay suerte y llega antes de verano, aunque yo ahora mismo no sabemos nada, ¿no? O sí que dijeron que sea para primer semestre o primavera, no sabemos absolutamente nada. Parece que estaría todo grabado, que estaría en postproducción, pero en cuanto a fechas no. Es cierto que Apple ha ampliado el periodo gratuito que ya habían ampliado previamente hasta julio, si no recuerdo mal de memoria, pero no sabemos absolutamente nada de si va antes, va después, va verano, va exactamente qué. Se anuncia que puede haber una keynote para marzo,
si no pasa nada, no sé exactamente si para presentar alguno de los nuevos Mac con el nuevo procesador de Apple. Yo me maligno que puede ser eso o el iPad Pro, que también está necesitado de cambios. Igual en esa Keynote se cuenta alguna cosa, se hace alguna utilización de cómo están todas las series. Don Carlos, tu quinta. Bueno, pues iba a decir otra, pero ya que se ha puesto ahí Jorge, digo, no sé, que luego me la chafen. Yo no he dicho Fundación, pero sí que voy a decir alguna de las que del ciclo que has dicho tú, Jorge, de iRobot, del Buen Doctor, de Asimov. Fundación es su gran trilogía, aunque luego hizo alguna que otra novela alimenticia cuando pasó, pero todo el mundo de los robots yo creo que merecen una serie decente. Me encantó, por ejemplo, no me gustó la del robot, la del pobre este que se suicidó, pero la de Will Smith sí que me gustó la película. Y en robots hay yo creo que un filón para hacer una gran serie de ciencia ficción. Y si no, da igual, hacer algo de Asimov, por favor, porque luego hizo historia de la ciencia, tiene la historia del mundo, algo del Buen Doctor, su humor tan característico, su feeling. Cuando nos abandonó, me acuerdo de la noticia del periódico, me dejó traumatizado. Es desde luego el pilar fundamental de la ciencia ficción. Yo creo que Yo Robot, si funciona bien Fundación, tendrá novias y yo creo que ahí habrá un acuerdo. Si va bien la cosa con Apple, a mí no me extrañaría absolutamente nada porque al final tienes todo encadenado y tuvo alguna especialmente novela corta en el que unificaba los dos universos para decirte que era todo realmente el mismo universo, así que a mí no me extrañaría absolutamente nada. Mi quinta es totalmente culto de la novedad y es que empecé ayer por la tarde a leerla, llevo ya una cuarta parte del libro leído, se llama Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle o Hardcastle, como queráis verlo el invento. La novela es una novela de un autor nuevo llamado Stuart Thornton. ¿Y qué os cuento de esta? Yo sabes que no tengo demasiado con la briga del spoiler, pero creo que es una de esas novelas que es mejor ir totalmente virgen, incluso no leer nada en internet, no leer absolutamente nada de la sinopsis para que vayáis a encontrar una cosa extrañísima. La novela comienza de una persona que se despierta en medio de un bosque, está herido, extraño, y grita Ana, y no sabe ni quién es Ana ni qué leche ocurre. Oye un disparo, está convencido de que esta mujer la han asesinado, le aparece alguien, le mete una brújula en el bolsillo que cree que es el asesino de la Talana y con esa brújula llega a una casa victoriana donde parece que se está desarrollando una aventura muy a la Agatha Christie. Y a partir de ahí empieza a complicarse muchísimo más. Es que os daría referencias que las vais a ver en todas las críticas y todo demás, pero creo que vale la pena que os metáis sin más. Tiene sus tonos de género más allá de solamente el de crimen, se desarrolla mucho más. Como os digo, llevo 25 páginas y sé cosas por la sinopsis que todavía ni siquiera han ocurrido. Me está gustando mucho una cosa muy, muy extraña y está comprada por Netflix, que va a hacer una miniserie creo que de 7 episodios. No sé cómo está la situación porque no soy capaz de encontrar en ningún sitio, pero sí que parecía que estaba comprada, o al menos en Wikipedia parecía que estaba comprada los derechos para hacer una adaptación de una miniserie, me acuerdo si de 7 u 8 episodios, a ver si la vemos a lo largo de este año. Las 7 muertes, es curioso, en Estados Unidos se llama Las 7 muertes y media de Evelyn Hardcastle, pero aquí se ha traducido como Las 7 muertes de Evelyn Hardcastle. Es mi quinta serie de las que están por venir, que más ganas tengo de ver adaptada a partir de una novela. Jorge, vamos con tu cuarta. Pues mi cuarta es la trilogía de la Tierra Fragmentada, que es estos 3 libros con los que N.K. Jemisin, que es una autora que descubrí yo hace año y medio, y bueno, me ha cautivado por completo hasta el punto de que me he leído las 3 novelas que componen esta trilogía, que se llaman La Quinta Estación, El Portal de los Obeliscos y El Cielo de Piedra, y me compró el siguiente, que es La ciudad que nos unió, y que es justo que estoy leyendo ahora mismo. Y a mí me ha encantado. Creo que es un giro a todo lo que es la fantasía, ciencia ficción a manos de una mujer, con toda la connotación que tiene y además con la manera de contar las cosas que creo que hacía falta. Creo que el mejor libro es el primero de los 3, todo se ha dicho también por manera de contar la historia, de cómo juega con eso, y si no me equivoco, creo que sí que están vendidos los derechos para hacer una serie, pero yo creo que no está la cosa, o al menos no hay demasiado noticias sobre el desarrollo de la misma. Las novelas, además, ya como último lo digo, son consiguió con esta novela ganar el Locus y el Nebula con los 3 libros consecutivos, que creo que es algo que no se había conseguido nunca atrás, y con todo el merecimiento.
Total, absolutamente. Por cierto, ahora que estamos hablando de libros, si os adelantáis a comprar alguno, sabéis que si lo vais a comprar desde Amazon, apoyar vuestra librería de confianza o a la que queráis comprar, pero ahora que hacéis de Amazon, sabéis que si compráis, que lo decimos muy poquito, desde amazon.fueradeseries.com, os costará lo mismo y a nosotros una pequeña ayuda nos llega si hacéis de ellos, lo compráis en formato Kindle, lo que más. Como digo, más aún ahora que estamos, en algunos de los casos incluso cerradas las librerías, si lo hacéis a través de Amazon, cualquiera de las cosas que digamos, amazon.fueradeseries.com, compráis a partir de ahí y nos llega una pequeña ayuda. Es una trilogía y coincido con Jorge, sobre todo la primera novela, sencillamente espectacular. De estos golpes que te dan, yo es una de las que he considerado, y es lo que al final la tengo porque tengo alguna previa que me gustó todavía más. Don Carlos, ¿tu cuarta? Pues vamos a coger algo, vamos a ir con algo español. Y tengo aquí dos para elegir, porque algo policíaco. Antes hemos dicho algo de ciencia ficción, va a coger algo policíaco. Y algo policíaco me gustaría ver bien de Eduardo Mendoza, alguna de las 3 o 4 novelas que tiene, yo creo que daría con las que tiene desde el laberinto de las aceitunas, que fue una película, hasta las 4 o 5 más que he hecho después, daría para poner una serie, o vienen del gran Andreu Martín. A mí Andreu Martín, acabo de leer ahora mismo una novela de él, me ha parecido una novela formidable sobre la España actual, y tiene infinidad de relatos policíacos que darían para tener una serie. Ya existe una serie, pero de novelas, no de televisión basada en él, y hoy en día en la novela negra española sigue mandando Andreu Martín y merece que hagamos una serie sobre él. Yo creo que tenemos un montón de literatos de novela negra y antes no ha estado Carvalho y cosas similares, de los cuales igual en su momento era complicado hacer una adaptación cinematográfica, pero yo creo que de hoy, desde luego, series podemos hacer un montón, que al final en tradición ahí tenemos unos cuantos, igual que en ciencia ficción, que lo tonto tenemos unos cuantos. Mi cuarta es una colección de novelas, la última de ellas también es la que estoy leyendo junto con las 7 muertes de Bellingham Castle, se llama La ley de la inocencia, y es la 7ª novela de Mickey Haller, del Lincoln Lawyer, del cual se está haciendo una adaptación que originalmente iba a ir a CBS, pero que ha cogido finalmente Netflix, de lo cual me alegro, porque creo que va a poder meterse en berenjenales que quizás si se metiesen abierto no se podrían meter. La serie va a estar Michael Connelly, después de dejar Bosch de alguna forma ayudando, pero sobre todo la otra gran cosa que tiene, y además siendo una serie de abogados, es que tenemos de vuelta a Kelly, después de hacer sus cosas con Big Little Lies, y después de hacer sus cosas con todas estas grandes producciones, especialmente para HBO, vuelve al lugar de alguna forma donde le dio dinero, en su momento con con Ali McBeal, posteriormente evidentemente con Boston Legal, y tenemos a David E. Kelly volviendo a hacer una serie procedimental de abogados. Es un personaje fascinante y maravilloso, a mí Bosch, porque al final llevo mucho más tiempo con él, pero Mickey Haller quizás es el que es el más divertido, el más entretenido y el más molón. El último libro que entiendo que si se alarga la cosa llegaremos en una tercera o cuarta temporada, empieza con él, con una circunstancia que ocurre y lo meten en la cárcel, y estoy loco por leerlo. Lo que pasa es que me ha llegado lo de dejar casa por en medio y estoy ahí cambiando de uno a otro. Así que cualquiera, o la adaptación de las novelas de The Lincoln Lawyer, hubo una película que hizo en su momento Matthew McConaughey que está bastante bien, y esta continuación que vamos a tener, como os digo, en Netflix, esperemos a lo largo de este año, con un elenco maravilloso, pero sobre todo con David E. Kelly a los guiones de showrunner de la serie. Así que esa es la cuarta serie, en este caso de serie de novelas, que más ganas tengo de ver en la tele. Jorge, tu tercera. Pues voy con otra trilogía, y también otra trilogía del libro de literatura fantástica, y que también se ha vuelto uno de mis favoritos en los últimos años, y es la trilogía del asesino, la crónica del asesino de Reyes, que son estos 3 libros de Patrick Rothfuss. De momento solamente están a la venta, hay 2, hay el tercero, que es el primero, es El nombre del viento, el segundo, El temor de un hombre sabio, y ese tercero todavía está pendiente por salir y que no hay manera de que ni siquiera le den fecha, que es Las puertas de piedra, que a ver si tenemos suerte y este año de una vez sale. Yo creo que me fascinó la manera de la narración como tal, como lo hacen, que al final son 2 personajes que están con un personaje que le cuenta al otro la historia de su vida, pues muy de espada de brujería, pero me parece súper original el cómo explica la magia. Creo que es también justo antes, en la Tierra Fragmentada, es bastante curioso cómo ejercen cómo ejercen el poder de engancharse a la Tierra y cómo cambiar el entorno, pero creo que aquí el cómo enfocan, el cómo funciona la magia y el cómo emplearla y el cómo tal, me fascinó. Y luego tiene algunos personajes, aparte de, por supuesto, el personaje principal, Quoth, el personaje, nunca me acuerdo, el que es el personaje que se encuentra en la universidad, que es una niña,
O sea, los diálogos con ella me tiene en su momento me quedó fascinado. Además de hecho que lo leía varias veces porque me encantaba. A ver si suerte porque y la traen, porque además lo curioso de esta trilogía es que en 2 ocasiones ha estado menos casi en producción. Mirándolo en 2013, 20th Century Fox ya le compró los derechos para hacer una serie, y de hecho se puso en marcha, y luego al final del 2015 la que suspendió y volvió los derechos a Patrick Rothfuss, y luego además cuando suspendió en 2015 Lionsgate se interesó por el tema y le ofreció tanto hacer película. La idea era hacer películas de lo que fueron los libros, hacer una serie del universo que él había creado con esta trilogía, e incluso hacer un videojuego muy en la estela de The Witcher, porque en ese momento el gran pelotazo que está haciendo en los videojuegos sin duda alguna era The Witcher, y intentar tirar por ahí. Y de hecho en la adaptación que había de serie estaba Lin-Manuel Miranda, que en su momento más había salido de hacer Hamilton, con lo cual está en boca de todo el mundo, que era el poder hacer lo que quisiera. De hecho Showtime llegó a ponerla en marcha. Y nada, llegó esto en 2017, en 2019 suspendieron la producción y ahí está la cosa. Ahora lo último que sabemos es que sí que parece que a nivel de películas, Sam Raimi es el que está detrás de la adaptación cinematográfica de al menos la primera película. No sé cuántas al final acabarán siendo, pero a ver si suerte y el proyecto de televisión acaba a buen puerto. Lo único que me alegro es que imagino que todos estos cambios, al final Patrick Rothfuss está trincando pasta, porque cada vez que compran y venden los derechos, pues el hombre está sacándose los cuartos, que todos ha dicho, ya que te han pagado, aprovecha y saca el puto libro, el libro. Pero bueno, tampoco podemos muy exquisitos, porque hay otros que están siendo bastante peores con lo de sacar libros pendientes que hemos comentado antes. Así que, a ver si suerte y eso, tanto sale el libro como la película va a un buen puerto, y si encima hacen en la serie, pues mejor que mejor, porque me parece que hay mucha punta que sacarle al universo que creó Patrick Rothfuss. A mí me gustan sin pasarse. Yo coincido contigo que cuando es bueno es muy, muy bueno, pero hay otros momentos con los que se me hace tremendamente pesado. Y el segundo libro, de hecho, lo tengo a mitad, y coincido contigo que entre George R. Martin y Rothfuss, lo del anticipar que van a sacar una novela y no la sacas, desde luego la saga de fantasía la llevan como la llevan. No, Carlos, tu tercera. Mira, vamos a ponerlo así un poco clásico. Y me estaba haciendo porque me da un poco la impresión también, un poco, como decimos nosotros, porque fue un autor que me encantó. Las primeras, y además tuvo 2 o 3, digamos, miniseries, una sobre un gran rey, otro sobre una gran reina, pero luego los últimos libros han sido un poco palizas porque son muy, muy reiterativos. Y hablo de Christian Jack, un, digamos, egiptólogo, ahora un poco, pero muy, 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 muy conocido. Hizo una gran serie sobre Ramsés el Grande, y digo él, o digo Valerio Manfredi, también sobre Roma, una buena serie clásica sobre Egipto, sobre Roma. Yo creo que nos mereceríamos un poco, ¿no? Y ahora que juntar un par de millones de personas en un ejército no hay problema ninguno, porque basta con que tengas una amiga o un Commodore 64 para que crees ahí toda la gente sin ningún problema, pues ya digo, puliendo un poquito la excesiva paliza que da con respecto a la religión o unas cosas de ese tipo, pero sí que sobre todo la pentalogía, mejor dicho, de Ramsés era muy, muy entretenida, muy divertida. Te ves en el personaje, fue un farol impresionante, además vivió hasta los 90 y tantos años, lo cual en aquel tiempo parecería pues que era inmortal, ¿no? Y con unos detalles y un no quita el que sea un poco paliza con algunas cosas, no quita que sea un tío con mucho rigor, muy serio y con una lectura ágil y entretenida. A mí me gustó mucho la trilogía de Pazair, del juez. Me gustó mucho, disfruté un montón. Y ahora que dices de Commodore 64, perdonad que me cuele con esto, pero si habéis visto el último episodio de WandaVision, Vision está en un momento utilizando un Commodore 64 que conecta a internet y recibe un email, lo cual tengo mis dudas porque sé que hace poco leía a un tipo que fue capaz de conectarlo a internet, pero lo que yo no sé si en su día hubo siquiera modems para el Commodore 64. No tengo que mirarlo. ¿Pero es un 64 o es una Amiga? ¿Tú estás seguro que es un Commodore? Es un Commodore, porque la pantalla azul con el tipo del Basic, no sé qué, no sé cuántos. ¿Te acuerdas que sí, perfectamente.
había una versión que salía con la pantalla verde, que era cuando utilizas el cartucho, y cuando... Mientras no, la pantalla verde era el basic normal, y cuando ya tenías el cartucho de más, eso era como el 64. Sí, yo creo que sí, al menos para correo solamente, segurísimo. Yo creo que aquí en España os llegaría, supongo que solamente sería gente que estuviese. En lo que decía don Carlos de Christian Jay, yo me acuerdo de este fin de semana, es que la cría me pidió uno de los libracos gordos que tenía de Egipto, y es uno de los gordos que tengo, es todo sobre Ramsés el Grande, sobre Ramsés el segundo, y me enseñó imágenes además sobre la batalla de Kadesh, que es prácticamente el cuarto episodio de la batalla contra los hititas, que es uno de los primeros momentos de propaganda militar y de hemos ganado, que no hayamos ganado, ¿qué más hay? No fue una victoria tan exagerada No, no, pero fue desde luego muy bien vendida después en el pueblo, al menos por lo que se conoce posteriormente, ¿no? Y lo que se ha investigado posteriormente, y le contaba a mi hija esa parte, y digo, hay unos libros además que te pueden gustar cuando seas un poquito más mayor, y luego que papá ha visto la momia de Ramsés. O sea, esa la he visto yo y impresiona. O sea, cuando entras, la primera vez que fui al Museo Egipcio, estas cosas que estás atontado y no entré, pero la segunda vez entré a la sala de Momia y tienes ahí a Ramsés, que es altísimo y pelirrojo. Cuando Se le ven todavía los pelos. Cuando llevaron a Ramsés a París, para todo el escaneo, todo el estudio que hicieron tan profundo, los recibieron con honores de jefe de Estado, a la momia en el aeropuerto, en el Charles de Gaulle, y en Orly, en el Palacio de la República. Yo me quedé impresionado. Impresionan todos porque no solamente tienes a Set, tienes un montón de los clásicos, pero Ramsés lo que recuerdo perfectamente es que todavía se le conservan hilos pelirrojos. Le ves el pelo pelirrojo. Es una cosa, en fin. Fascinante. Los egipcios, estas cosas. Ay, mi tres es mi otro gran escritor de novelas junto con John Connolly, mi otro gran escritor de cabecera de novelas de negras, en este caso con un tono oscuro tirando a terror y con cosas sobrenaturales, que es John Connolly. No tiene ninguna relación, uno británico, el otro es estadounidense, pero John Connolly lleva escritas 20 novelas, prácticamente una al año, se saltó desde el 99, se saltó el 2003 y el 2012 creo que fue, pero tiene ya confirmado hasta la que va a sacar este año, de Charlie Parker. Charlie Parker es un protagonista principal, sí, se llama exactamente igual que el músico de jazz, y eso te lo cuento desde el primer episodio. Su primera novela que editó aquí Tusquets en el 2004 se llama Todo lo que muere. Tiene uno de los arranques de novela más brutales que yo he leído nunca, que nuevamente no sé si contar o no si no lo he leído nunca, pero es brutal la poral. Y tiene dos de los personajes secundarios más chulos, que son Luis y Ángel, una pareja homosexual que le ayudan a él y que se le sirven de apoyo de alguna forma de strike team cuando se tiran los problemas y hay que empezar a pegar leches o hay que empezar a investigar alguna cosa. A mí me fascina cómo escribe, creo que es una novela en su momento, la releí después sabiendo lo que ocurre, ya me atrajo menos, pero la primera vez que la leí me impactó, como os digo, leed, aunque sea solamente, aunque cogéis la parte gratuita de la muestra que os deje cualquiera de los reproductores de Kindle o similares que tengáis de libros electrónicos, leer el primer capítulo. Yo creo que es imposible que nos enganche después leer el prólogo que tiene Todo lo que muere en la primera. Tiene 20 más, a partir de ahí hay un montón. De hecho, aquí no, pero en Estados Unidos, en formato digital hay recogidas, que es como los he comprado yo, los 4 primeros y los 4 siguientes desde el 5º al 8 tirados de precio, creo que valen 12 euros o 13 euros en inglés, eso sí, para poder leerlos, pero las novelas de Charlie Parker de John Connolly yo no sé, porque tampoco son muy complicadas de hacer la adaptación. Creo que en un mundo actual en el que se busca la parte de thriller, que el tono sobrenatural yo creo que a día de hoy suma en vez de restar como podía ser previamente, creo que puede funcionar tremendamente bien. Esa es la tercera, en este caso, colección de novelas que más ganas tendré de ver en la pantalla. Jorge, vamos con tu 2. Pues mi dos voy a mencionar una que tengo la certeza de que va a producir, y es la Tierra Media, Señor de los Anillos. Todavía no está claro del todo cómo le van a bautizar, pero bueno, el proyecto estrella de Amazon para los próximos 5 años, si no me equivoco, que ya comentamos yo creo en el top de las series por venir, que decir, al final yo soy un fanático absoluto de Tolkien y con muchas ganas de ver qué han hecho, a pesar de menos nos sacan, aparte de algunas imágenes por ahí y por algunos anuncios del elenco, a ver si hemos llegado por fin un teaser o un trailer o algo parecido, que estaría muy bien para poner los colmillos un poquito más largos y a ver qué pasa.
sigue estando todo detrás de una nebulosa, una neblina un poco rara por toda la cantidad de cambios que ha habido y los movimientos que se han dejado caer, o hemos podido saber por la prensa, pero yo creo que es la serie que si lo hacen todo bien está llamada a marcar también, pues eso. No sé si también antes o después, que esto es muy bestia decirlo, pero sin embargo ser de aquí en adelante uno de los grandes referentes audiovisuales sin lugar a dudas, y ser el próximo fenómeno fan de, como decíamos antes, de merchandising y de un montón de cosas sin lugar a dudas. Don Carlos, todos. Bueno, pues si los americanos tienen ala oeste de la Casa Blanca y hay series políticas y tal, ¿por qué aquí en España no podemos hacer alguna? Pues yo propongo como número 2 que se haga una miniserie, por ejemplo, sobre La Conjura, el libro de Jesús Cintora, o mucho mejor, sobre el director, de David Jiménez García, que nos cuente los entresijos de cómo funciona esa prensa tan pretendidamente independiente y tan potente que forma la caverna en España. Una miniserie política sobre una cosa que es actual, pero no tanto, y que reflexione sobre dónde estamos, puede ser algo interesante, ¿no? ¿Parece? Muy complicado. Lo que pasa es que eso lo decimos siempre, que es que además yo siempre digo con envidia sana de cómo Estados Unidos su vehículo para contar las cosas es el mundo visual, antes las películas, ahora en conjunción con las series, pero tú fíjate, el libro del director que tú mencionas ni siquiera pone nombre a la gente, ¿sabes? Porque él ni siquiera se atreve, no, porque no le dieron permiso y porque no sabía que la que podía caerle podía ser Fina. Y de hecho solamente creo que tienen puesto nombre una o dos personas que sí que le dijeron que querían que pusiera su nombre, pero bueno, así que imagínate lo que está costando y lo que costará todavía, yo creo. Yo creo que eso es una cosa que sí puede entrar aquí si la coge Netflix o la coge Amazon, que está por encima de ese tipo de cosas, creo. Claro. Porque al final todos están por encima hasta que de repente del gobierno pueden decir alguna cosa en cuanto a la tasa o en cuanto a los... No lo sé. Pero vamos, que si alguien... Creo que antes sería totalmente imposible, salvo que fuese una cosa muy de alguien que ha ido totalmente de gracia y entonces se puede machacarlo sin piedad porque ya hay consenso. Creo que alguno de las americanas, cuanto menos dependa de ellos los ingresos de lo que aparezca en el BOE, entonces sí que creo que puede aparecer. Si no, lo veo tremendamente complicado. Sí que se ha atrevido un poco Sorogoyen, sobre todo con defender yo creo la película de Paesa, sí, porque claro, fue un escándalo que le pasó al PSOE en su momento, entonces claro, ahí sí que están nombres y apellidos de gente del PSOE, ministros y incluso la presidencia del gobierno, porque al final fue un hecho que sí que pasó hace tiempo y ahí es que no hay nada que ocultar porque es que es lo que hay. Y luego sí que, por ejemplo, en alguna que otra serie de películas sí que yo juraría que no recuerdo ahora cuál, pero justo comentando en algunos de estos programas mencionamos una serie que es la primera vez en la que mencionaban un partido político por el nombre. Sin embargo, por ejemplo, Sorogoyen en El Reino no menciona en ningún momento, aunque todo indica por el tipo de casos que le está contando, como que deja indicios de a qué partido se refiere, pero llega a mencionarlo. De hecho, Crematorio, que decía también antes don Carlos, tampoco se menciona ningún partido político, y además en este caso es que en España tampoco había, durante mucho tiempo hemos tenido muy poquitos partidos que hicieran. No sé, quizás sí, lo que decías tú, quizás Netflix o HBO, que están por encima de todo esto, sí que se pueden atrever a hacer algo de esto. Sí que este año hemos tenido, este año pasado, la producción sobre todo del mundo de terrorismo y de ETA, que sí que al menos ha sido un pasito a contar un poquito de nuestra historia, y ahí también pues sí que hay personajes que existen en su momento que con nombre y apellidos, pero no sé, me parece a mí que hay demasiado miedo todavía a decir en grande tal personaje o tal político o tal partido político esto y lo otro. Pero bueno, quizás sí que sea una cosa de cuestión de tiempo. Vamos. Mi 2 es un recuerdo llamado Imperio, y lo he traducido así de A Memory Called Empire, porque todavía no tiene traducción en España, cosa que me sorprende una barbaridad. Es la primera novela de una trilogía de Arkady Martín, que es el nombre de autor que ha decidido coger Annalyn Weller. Es su novela debut y es sencillamente maravillosa. Ganó el Lugo el año pasado, estuvo como finalista tanto del Locus como del Nebula. Y es una historia de ciencia ficción en un imperio que está en decadencia con sus altibajos, llamado Teixcalán. Los nombres son absolutamente impronunciables en toda, yo creo que hecho a propósito. Y la llegada de una nueva embajadora de una de las... Estado realmente es una estación que está justo en la frontera,
que tiene siempre ladeando el de que no la anexionen, porque al final el imperio se va comiendo absolutamente todo lo que pilla, y aquí están negociando el que no lo incorporen dentro del imperio y mantengan su estatus más o menos de neutral o de independencia. Y como curiosidad, lo que tiene esta mujer es que lleva dentro de su cabeza los implantes de los recuerdos del embajador anterior. Esta gente en la base estelar, lo que han descubierto, lo que han logrado desarrollar es una tecnología que te permite trasladar los recuerdos de alguien fallecido y crear una especie de líneas, de imagos que les llaman ellos, de línea de recuerdos, de forma que, pues eso, que se transmite de padres a hijos, aquí es dentro del imago, puedes transmitir las experiencias previas que tengan y esa concatenación. Es una cosa que es complicada, igual que lo sería la otra que estuve barajando para meter aquí, que es Justicia Ancilar, de Anne Leckie, que tiene muchas cosas similitudes. En Justicia Ancilar lo que ocurre es que es una nave la que tiene tiene conciencia, a través de un ser que aparece o que pueden manejar ella a partir de ahí. Son dos novelas que tienen muchísimo diálogo interior, que tienen muchísimo comentario, porque al final es lo que ella está pensando, y en este caso esa dualidad de entre ellas con esa segunda persona que tiene dentro, con el que tiene... Pero aparte de eso, es una novela maravillosa de investigación, de intriga, de un space opera en toda circunstancia, muy centrada en la capital de este imperio galáctico que lleva muchísimo tiempo funcionando, pero que tiene sus rencillas internas y una especie de conato de guerra civil. Ella se ve envuelta en todo este follón. Es una novela que, si leéis en inglés, de verdad, acercaros a ella. A mí me ha parecido las mejores cosas que he leído recientemente. Es mi novela favorita de ciencia ficción del año pasado, con diferencia, y a ver si llega la traducción en España, que yo creo que será o un recuerdo o una memoria llamada Imperio, la primera de la trilogía. Bueno, me ha gustado tanto que la siguiente sale en marzo, la tengo ya comprada anticipada en Amazon, cosa que creo que no con la puñetera vida, pero dije, quiero en el momento que esto llegue la que pueda leer de nuevo. Así que esta, como decía Arcadi Martín, un recuerdo llamado Imperio, una memoria llamada Imperio, a Memory Called Empire, es mi segunda novela que más ganas tendría de ver adaptada al audiovisual, y también la de Arlecki, que luego se lo comento un poquito más. Jorge, ¿cómo hemos llegado al final? La 1. Pues mi número 1 es, lo comentado en alguna ocasión en este programa y en otros, y es todo el universo de Battletech. No sé, que no los conozcáis, son una serie de... Originalmente es un juego de mesa en un futuro en el cual el universo está colonizado y donde la guerra tiene leyes, o sea, porque no se puede hacer la guerra contra gente a pie, sino que se hace mediante mega robots, en plan, pues, referente podéis tener Mazinger Z, pero robots enormes de hasta 100 toneladas con todo tipo de armamento, y las novelas que son más de 100 las que están escritas, y he mirado y resulta que parece que después de un impact muy grande tras el cierre de WizKids, que es la empresa que en su momento se quedó con todo, luego había una época sin nada, y sí que algunas que otras novelas han empezado a salir ahora, sobre todo con campañas de crowdfunding en Kickstarter. Son más de 100 novelas las de este universo, algunas de ellas absolutamente fascinantes, y con un autor que, por ejemplo, que yo destacaría por encima de todos, que sin lugar a duda, Michael Stackpole, que yo creo que o sea, el universo en sí creo que da para muchísimo, porque creo que la ciencia ficción y el combate entre robots puede ser fascinante hoy en día con la tecnología para hacer series y demás. Y luego es que, especialmente las que hace Stackpole, todo el hilo de la política que tiene es increíble. O sea, yo creo que a nivel de... Podemos decir, el ejemplo que ponemos siempre también del de Juego de Tronos, de cómo el politiqueo y demás también tiene su miga, más allá de lo que es las batallas y los dragones y demás. Aquí pasa exactamente igual. Creo que es un universo súper rico, con un hilo del que contar historias que ya está escrito y se puede guionizar, y ojalá alguien alguna vez decida dar el paso a algo que en realidad ya se convirtió en serie, porque hace unos años, hace unas décadas, hicieron una temporada de esta serie en dibujos animados, que además tenía la novedad de que cuando pasaban al combate entre los mechs, los battle mechs, que como se llaman los robots, se pasaba a un formato tridimensional que se hacía por ordenador, que bueno, pues recordaba un poquito a lo Babylon 5, todo se ha dicho a ese nivel de detalle, pero bueno, yo disfruté en su momento bastante, pero ojalá alguien se anime a comprar los derechos de este universo y se lance a hacer una película, una serie, lo que sea, porque creo que puede tener mucha pegada. Ahora que lo dices tú, desde luego lo más parecido a Juego de Tronos que puede haber que yo conozca en novela, ¿eh? O sea, toda la parte de los aviones y de las casas, las partes de las intrigas, y con la parte de las batallas, a mí que en vez de con dragones, con mechs. Sí. Es curioso
porque al final es el futuro, pero son monarquías casi todos. En algunas de otras sí tiene un formato más de república, y luego al final son todo eso, las intrigas de palacio entre unas y otras, y luego pues con el pase del tiempo, el enemigo, el invasor externo que viene con los clanes, y luego tiene cosas muy curiosas que recuerdan mucho así. Yo creo que, más justo, ahora después de leer Fundación, veo que hay muchas referencias o hay muchas cosas que cojan seguro de Asimov, el tema el hecho de la Tierra, que es el neutral y que luego tiene un papel muy, muy peculiar, y luego conceptos como el de la peritecnia. A mí es un concepto que me fascina, que es el hecho de que hay un momento en el cual la tecnología ha avanzado tanto, pero no se cuida eso, sino que se pasa que eso es lo que pasa en Fundación, todo se acaba, los esfuerzos se acaban volcando más en pervivir, en sobrevivir en guerras, y hay una serie de elementos de tecnología esenciales que se pierden. En este caso, lo que ocurre es que las naves de salto, que son las naves que permiten saltar a lo largo del universo de una manera pues más o menos rápida, en lugar de dedicarte a estar ahí meses de viaje, la tecnología de crear esas nuevas naves se ha perdido. Y es un concepto muy curioso la peritecnia. Me gusta mucho cuando lo introducen. Me gusta mucho eso y el hecho de que solo hay humanos. O sea, era de las primeras sagas que yo leí de ciencia ficción de la que no había razas alienígenas, de las que no descubrían. Ellos empezaban a investigar y una cosa que siempre habían dejado ahí, de alguna vez pueden encontrarlas, pero no. Habían colonizado todo el universo o parte del universo y dividido entre las distintas casas después de la caída del emperador, y no existían más que los humanos. Yo recuerdo, es una cosa que me llama mucho la atención hace 20 y tantos años, porque yo era de esta serie de finales de los 90, segurísimo. Te voy a decir, o sea, la primera novela es del 86. Claro, y luego las famosas, porque hubo 3 primeras que fueron las primeras que salieron, pero las famosas que vinieron aquí a España, que son la trilogía de Justin Layard, son del 93, no miento, mira, 87 y 88. Pero sí, aquí en España llegaron en el 98, 10 años después. Yo creo que lo tuve que leer por entonces. Don Carlos, ¿cuál es la que está en el puesto número 1? Pues vamos a ver, si Jorge es reiterativo y digamos un poco paliza con Battletech, yo creo que ya podéis imaginaros perfectamente qué es lo que voy a decir yo, ¿no? Cualquier cosa, pero preferiblemente el planeta Sky de Jack Vance. A mí es un autor que me maravilló, me encantó y aún lo veo. Hace poco hicieron una edición y volví a comprarme uno de los primeros libros de Planeta Sky, pero luego desgraciadamente la editorial no ha continuado editando los libros, ¿no? Es que es un lirismo, es una poesía, es una cosa tan, sin ser fantasía y siendo ciencia ficción, ¿no? Es algo de verdad exuberante. ¿Te imaginas en esa zona, en ese planeta, o con esas comidas, esas zonas, esas ciudades, esa gente, ¿no? El lirismo que pone en la descripción, que no, yo creo que en otro tiempo sería muy complicado de poder llevar a la pantalla. Ahora se podría solucionar perfectamente. Desde luego no es el Jack Van, la pena es que haya llegado un poco tarde o que no está ahora de moda. Falleció no hace mucho tiempo también, pero no justo cuando, digamos, que la cresta de la ola que tuvo en un momento dado, porque se publicó aquí ¿qué fue? No, Minotauro, no me acuerdo qué editorial publicó aquí prácticamente todo. El primero fue en ciencia ficción y luego todo lo de fantasía lo publicaron todos seguidos, que fue un momento de boom. Ha llegado en el reflujo de la ola y nadie aún lo ha visto, ¿no? Pero sin duda sería una espléndida serie de ciencia ficción. El Planeta 6, por ejemplo, o Los Príncipes Dragón, que dos o tres cosas que tiene por ahí, La Tierra Moribunda, unas cuantas cosas, serían sensacionales como miniserie de ciencia ficción. Pues yo termino con Fundación, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Estoy loco por verla, igual que Jorge con El Señor de los Anillos. Tengo muchísimas ganas de verla, tengo muchísimas ganas de releer las novelas. Yo leí en su momento las 2 primeras, que al final, y cómo es el proceso de adaptación de unas novelas de los 50, pero que realmente son relatos de los 40, los escribe en plena Segunda Guerra Mundial. Hay una introducción a la primera novela en Estados Unidos en inglés, como lo estoy leyendo yo, en el que cuenta todo el proceso de cómo funcionó para poder hacerlo, y al final le ocurre una cosa muy parecida a Star Trek, es que se fue olvidada durante mucho tiempo y luego es cuando realmente tuvo el pelotazo y cuando funcionó, hasta el punto de que le pidieron que escribiese 4 más, y de hecho hay 7 que llegó a escribir Asimov, luego entre secuelas a la trilogía original y precuelas, luego hay continuaciones por otros autores. Las 7, por cierto, que antes que os decía yo lo de
Amazon, ahí están las 7 por $12, creo que es, si las queréis leer en inglés, en un paquete de las 7 novelas enteras. El otro día las descubrí en Kindle y ya me las compré directamente para tenerlas. Tengo mucha curiosidad por ver cómo la adaptan. Creo que hay partes en las que quedarán anticuadas y se nota de cuándo se escribieron. Como os digo, si os dicen los 50, no, mentira. Los relatos originales son de los 40 y luego se recopilaron en novelas a partir de los 50. Pero al final es una de esas grandes sagas que hay, vienen muchísimas cosas de ahí, entre esa y la saga de Yo Robot hay muchísimas de las bases de la ciencia ficción moderna que se asientan y que tiene referencias en la gente. Yo creo incluso los autores actuales, posiblemente algunos desconocidos, porque beben de lo anteriores que ya a su vez venían influidos por Asimov. Es que hay como 3 o 4 generaciones de que esos conceptos, las leyes de la robótica de Asimov, al final es una cosa que está totalmente aceptada y puede que haya gente que lo utilice que ni siquiera sepa de dónde vengan, ¿no? Yo tengo unas ganas locas por verla, a ver si la tenemos antes de verano y si no después. Sabemos que está en procedimiento y a partir de ahí es el dinero que se está gastando en la gente. Es decir, que tenemos a Harry hecho por... es decir, es que los actores que tenemos son una absolutamente pasada. O sea, yo en cuanto me enteré que cogían como Harry al señor, se me dio totalmente a Harris, me pareció, dice, ¿quién más puedes tener? Y además, lo primero que hace después de Chernobyl es lo grande. O sea, cuando podía elegir hacer cualquier absolutamente cosa. Tengo muchísimas ganas de ver Fundación, ¿qué voy a decir? Así que todo eso. Jorge, ¿alguna más tenías por ahí? Pues tengo unas cuantas bolas extra, de todo un poco. Por ejemplo, Aníbal, la serie creo que fue una adaptación de todo todo este personaje que tanto éxito tuvo en su primera versión cinematográfica con el Silencio de los Corderos, pero luego con una segunda parte con un Aníbal que a mí me fascinó por completo la película. Y luego la serie me parece increíble. O sea, yo creo que es algo que sorprendió a todo el mundo. Una pena que la cejaran como la cejaron, porque yo creo que voy a aguantar un poquito más. Dura de ver y dura de... Y además, yo recuerdo mucho algunos capítulos que incluso entre ellos decían, prepárate para lo que vas a ver, y creo que va a haber un aviso al espectador que no al investigador que iba a ver la atrocidad que había cogido. Y bueno, fascinante. Me gustó muchísimo. Más cosillas. Y esa me pongo como deberes, que es el hombre en el castillo, de Marine High Castle, que a mí me encantó la novela de Philip K. Dick, y el caso es que vi la primera temporada y alguna segunda temporada y lo he dejado, y es una serie que todavía sigue en Amazon. A ver si tengo un ratillo y la puedo tomar. Cosillas varias. Big Little Lies, comentabas tú antes, me parece una serie formidable. Territorio Lovecraft, tengo ganas de que me he comprado el libro y a ver si lo leo y así lo comparo con la serie. La serie Bosch, por supuesto, y todos los libros. Gambito de Dama, que también está basado en un libro, que es pues, uno de los fenómenos del año pasado. Y luego algunas cosillas, por ejemplo, peculiar, pero al final Elementary y Sherlock están basadas en libros, en todos Sherlock Holmes, y creo que tanto con dos maneras muy distintas me la has quitado de sí. vídeo. No me ha contado nada ni de Agatha Christie, ni de Conan Doyle, ni nada de los clásicos de los detectives. No hemos dicho nada, y ahí están, que bueno, y ahí vendiendo y haciendo, ¿no? Eso, fíjate. Haciendo serie tras serie, porque ¿cuántas series habrá sobre Conan Doyle? Sobre Sherlock Holmes. Un montón. Y aquí eso, y además fíjate que dos formatos tan distintos, el de Sherlock y el de Elementary, y los dos más que correctos. Y de hecho, incluso yo en algunos momentos creo que incluso me decantaría por Elementary. Y luego, un par de cosillas ya más de Literatura Fantástica. He empezado a leer por fin, después de que me haya mejorado mucho, todo el mundillo de Cosmere de Brandon Sanderson, que quizá hoy en día sea la figura más autoridad en el mundo de la literatura fantástica. Tanto en su momento pues le dieron el encargo de acabar con la Rueda del Tiempo, que es otra que está ahí, parece que a ver si por fin se convierte en serie de televisión. Le comentaron el cierre, y luego lo que él ha hecho por su lado con todo el mundillo de Cosmere está siendo quizá el autor que más venda en este mundillo. Y luego dos cosillas. Uno, me gustaría mucho que hicieran, aunque algo basado en las novelas de vampiro, del mundo de las tinieblas. Yo creo está ahí. Lo vendió el hijo de Anne Rice, no me acuerdo a quién ahora mismo, pero hay un acuerdo, ahora que lo dices tú. Había un acuerdo para hacerlo recientemente, no me acuerdo, con HBO. Sigue hablando, Jorge, lo miro mientras. No, me refería más que a London Heights, al vampiro, al mundo de las tinieblas. Sí, al mundo de vampiro. Al mundo de vampiro del lo que viene derivado del juego de rol, pero que también tiene unas novelas. A mí me gustan mucho las de Edad Oscura, que las que son más del medievo, pero luego tienen el resto de novelas que sacaron. No son grandes novelas en cuanto a que son grandes libros, pero bueno, si te gusta el mundillo, seguro que te entretienen. Y yo creo que también ahí tienen mundillo para contar. Hicieron
un desastre absoluto hace un montón de tiempo intentando adaptar algo que fue aquello bastante terrible el resultado, y creo que ahí tienen bastante que sacar. Y luego también, y en este caso creo que sí que está algo en proyecto, el mundo de Games Workshop, el mundo de Warhammer, de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000. Creo que hay una serie en proyecto con Warhammer 40.000, lo que no sé si es de animación. Podría haber visto algo así un poco de lado, pero Geek Workshop, que está convirtiéndose en un emporio mucho más grande de cuando yo empecé. De hecho, cotiza en bolsa y no paran, y a pesar de la pandemia han tenido resultados muy, muy buenos este año. Y creo que, por ejemplo, de todo lo que hay un montón de novelas, tienen incluso, la división se llama Black Library, y tiene un montón de novelas, tanto la parte de Warhammer Fantasy, que es la de fantasía medieval, como la de 40.000, que es la más de ciencia ficción o de fantasía en el futuro. Y, por ejemplo, los libros de... Hay un autor que se llama William King, que me gusta mucho, mucho, y tiene, por ejemplo, le encomendaron hacer todo lo de Gotrek y Félix, que son de los personajes más conocidos del Warhammer clásico, del fantasy, que creo que podrían estar muy, muy, muy chulo adaptarlos a televisión. Muy bien, don Carlos, ¿alguna más que tienes por ahí? Ya se comentó eso de Conan Doyle, de Agatha Christie, y luego también pues que cosas que quería, hubiera podido decir alguna cosa sobre novelas, sobre obras clásicas. Qué gran serie podría haber en la Odisea, la Ilíada, la Eneida, por ahí medio. Sobre arqueología, también hablando de documentales. Yo he empezado en Dioses, tumbas y sabios de Ceram, pero bueno, hay un montón de cosas más. También tenía pensado aquí algo sobre naturaleza, que no hemos comentado nada, sobre alguno de los libros de Attenborough o de Durrell. Ahí había unas cuantas cosas que tenía apuntadas, pero he optado por comentar las que os he dicho ahí al principio. Yo he comentado alguna de conforme lo tenías, como te decía antes, Justicia Ancilar y el resto de las novelas de la trilogía de Anne Leckie me apetecería. Y luego siempre venía en la cabeza, cuando estaba hablando de las series españolas, don Carlos, los episodios nacionales. Que al final es una de las cosas que siempre he tenido que leer y de las que siempre estamos ahí y que tienes un montón de cosas para poder contar. Y yo creo que alguien bien cogido a día de hoy con los medios que tenemos para hacer los episodios nacionales de Galdós, yo creo que podría funcionar bastante bien. Y creo que tendría, más allá de solamente lo nuestro, fuera. Ahora que hay esa demanda de contenido español, de verdad que yo creo que podría tener el contenido fuera, y se está viendo, vamos, evidentemente en La Casa de Papel, y mira tú el caso de Lupin y cosas similares, ¿no? Yo creo que una cosa histórica aquí, que no solamente los ingleses saben hacer series históricas, o que no solamente tenemos que irnos a la época victoriana, de verdad que yo creo que los episodios nacionales podríamos tener una serie muy, muy apañada para verse no solo en España, sino también fuera. Justo además el año pasado salió una edición nueva porque fue el centenario del fallecimiento de Pere Galdós, y lo que no estoy seguro es quién ha sido el encargado de recogerla, pero el año pasado hubo bastante otra vez revuelo, volvió a estar un poco en boca de varios círculos, porque el hecho de esa nueva edición de los episodios nacionales, que están recogidos en, no me acuerdo, en 4 volúmenes, y sí que se merecía mucho la pena que habéis lanzado a hacerlo, porque además es una cosa que adolecemos mucho, y es que conocemos nuestra historia, pero solamente episodios muy puntuales o intervalos muy específicos de la historia. Quizá el Ministro del Tiempo ha sido la que ha ayudado un poquito a conocer todos esos intervalos que no conocemos tanto, y creo que el conocer el final, cómo fue todo el final del siglo, o sea, el siglo XIX de España, fue una cosa increíble en cuanto a acontecimientos de todo tipo, y creo que estaría muy bien que se hiciera algo así. Sí, señor. Pues nada, hasta que ha llegado Top. Volveremos la semana que viene con 1 o 2 tops. Veremos a ver lo que nos apetece hacer, qué hacemos sobre las series. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Y como os decía antes, pondremos todos los enlaces en las notas. Si os apetece comprarlo o vais a comprarlo desde Amazon, aprobaros no solo para esto, sino para cualquier otra cosa. Amazon.fueradeseries.com, que os va a costar lo mismo, y a nosotros una pequeña ayuda nos llegará a partir de la compra que hagáis. Jorge Navas, un abrazo muy fuerte, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte. Nos vemos la semana que Don viene. Carlos, tenemos que arreglar lo del micro, que se diga a la misma altura, que luego para editar esto es una locura. Cuídate mucho, un beso muy fuerte. Cuidaros mucho. Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Mucho más contenido en fueradeseries.com. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.